Bueno, a continuación presentamos el tema de esta segunda ponencia, que es planificación de ciudades ciclistas y principios de diseño, a cargo de Yasmín Quispe Huamán, que es conferencista nacional. Ella es ingeniera de transportes egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un posgrado de Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y además una maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. Cuenta con amplia experiencia en consultoría para proyectos relacionados a la movilidad urbana y al tránsito, transporte y seguridad vial. Además, es especialista en vialidad y transporte para los estudios complementarios del Plan MET 2040, correspondiente al área interdistrital de Lima Centro. Bueno, damos la bienvenida a la magíster Yasmín Quispe. Agradecemos su presencia y le damos el pase para que inicie con su exposición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches con todos los participantes. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Felicitarlos también por esta semana tan importante para muchos estudiantes, incluso también para aquellas personas que ya son profesionales y trabajan tanto en el sector privado y también en el sector público. Nosotros, bueno, estoy en calidad también de representando a Envici, que es un proyecto del sistema urbano, que es también de Ciudades Como Vamos, del Observatorio Ciudadano de Lima Como Vamos, que buscamos pues tratar de promover la movilidad en bicicleta y también hacer algunos proyectos que ya iré contando más adelante. Entonces, mi presentación, bueno, voy a iniciar a compartir mi pantalla. Bien, ¿pueden ver ya la pantalla extendida? Sí, se puede apreciar el video. Sí, ya, perfecto. Bien, bueno, como decía, bueno, yo soy ingeniera de transportes por la Universidad Federico Villarreal, mi alma mater, que es la única universidad que forma ingenieros de transportes a nivel nacional, bueno, o en el país. Entonces, cuando hablaba con el equipo de Vías PUC, les comentaba de que me gustaría compartir con ustedes sobre este tema que es planificación de ciudades ciclistas y que lleva el nombre del curso que llevé en el 2019 en la Universidad de Ámsterdam, dado que tenía mucho interés por saber cómo se inició Ámsterdam y por qué Ámsterdam es Ámsterdam. Y entonces, para saber también si es que las ciudades latinoamericanas, Perú y otras ciudades también pueden convertirse en una ciudad ciclista, ¿no? Como lo es Ámsterdam. Entonces, voy a hablar sobre estos 4 puntos. Primero, dar unas reflexiones sobre la planificación de una red ciclista. Entonces, luego voy a hablar sobre los principios de diseño que también debe contar una red de ciclovías. Y también contar sobre mi experiencia en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Callao, en el que fui especialista de movilidad urbana. Y también contar también sobre la experiencia en este curso que llevé en el 2019 en Ámsterdam. Y bien, entonces, ¿por dónde empiezo o por dónde empezamos para hablar sobre la planificación de ciudades ciclistas? Entonces, si alguno de ustedes se ha preguntado que primero lo que debemos aprender es a diseñar una infraestructura ciclista, ya le comento que eso no es un primer paso, eso es como un segundo paso. Y para eso los invito también a leer a este manual que es del ANACTO, que está todavía en inglés, que es muestra muchas opciones de cómo diseñar algunas secciones viales de todas las dimensiones.
Y también, para irnos un poco más aquí cercano al país, tenemos este manual de criterios de diseño de infraestructura cicloinclusiva que fue donado por la cooperación alemana para la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el que ya existe este manual, no es algo nuevo, existen muchos manuales a nivel mundial sobre diseñar una infraestructura ciclista, donde te explican qué es una ciclovía, qué es un ciclocarril, qué medidas deberían de tener estas ciclovías, si deberían ser segregadas o cómo deberían ser las condiciones si tenemos un ciclocarril. Entonces, si deberían ir por el lado derecho, o si deberían ir por el lado izquierdo, o ser segregadas. Hablan también sobre el diseño de una ciclovía recreativa. Entonces, ya existen estos documentos, ¿no? Entonces, pero como les decía, esto es una segunda parte, porque lo primero que tenemos que hacer es otro paso, que es la planificación de una red ciclista o una vía cicloinclusiva. Entonces, un poco de lo que voy a hablar sobre la planificación de ciudades ciclistas, nos cuenta un poco este manual, que es el manual holandés, creo, y que de ahí ha partido muchos manuales que a nivel nacional, bueno, a nivel mundial también. Por ejemplo, tenemos el de ciclociudades, que fue realizado en México. Entonces, para empezar, ¿cómo planificó una ciudad ciclista? Primero tenemos que hacer una radiografía de la ciudad. Entonces, esta fotografía que ustedes ven es una de las ciclovías emergentes que fue promovido por Promovilidad, por el Programa Nacional de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, hace poco tuve la oportunidad de visitar 5 ciudades por un proyecto que me encuentro realizando para la cooperación alemana. Entonces, una de las fotografías o de las radiografías que hago en las ciudades y de mi primera entrada, antes de tener contacto con personas propias de la municipalidad, mi primera fuente siempre son los taxistas. ¿Por qué? Porque ellos conocen mejor la ciudad, conocen los problemas, no solamente de transporte o de movilidad, sino también temas ambientales o seguridad ciudadana, ¿no? A diferencia de los conductores del transporte público que solamente conocen una ruta, los taxistas son los que están más cercanos a la realidad de cada una de las ciudades. Entonces, primero es conocer cómo está nuestra ciudad o las ciudades en las que queremos visitar. Y, por ejemplo, nos encontramos con algunas de estos diseños. Estas son unas fotografías en Arequipa, que vemos, por ejemplo, que esta es una calle reducida, que asumo que tendrá algo de 20 metros de sección vial, y que tenemos alguna demarcación en las vías, indicando que hay un paso de ciclovía, bueno, o para ciclistas de doble sentido. Entonces, y también, por ejemplo, este es otro ejemplo de la avenida o calle Jerusalén, también en Arequipa, que en su intento de hacer una zona 30 o solamente una zona exclusiva para el transporte público o un eje sostenible, por así decirlo, tenemos segregada la ciclovía con el transporte público. Pero si bien ustedes pueden observar, es de un solo sentido la ciclovía y está para el lado derecho. ¿Y qué es lo que podemos encontrar aquí? Uno de los primeros conflictos, que es para el embarque y desembarque de los pasajeros. Entonces, luego vamos a ir viendo a ver si esto está bien o no diseñado. Y por aquí, por Lima, también, como saben, nosotros hemos venido ya conociendo muchos kilómetros de ciclovías o ciclocarriles emergentes a raíz de la pandemia. Entonces, pero ¿qué es lo que también nos afrontamos? Y es que nosotros tenemos las ciclovías, pero no todas están bien mantenidas, o nos encontramos con este tipo de problemas que quizás están en construcción
o hay otras obras que perjudican a la ciclovía, incluso también a los peatones. Entonces, y por otro lado tenemos sí las ciclovías emergentes, pero también nos encontramos con este tipo de problemas, ¿no? De la basura que hace imposible poder circular por esas zonas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos ver también este tipo de actuaciones de muchos ciclistas, y para aquellos que no son ciclistas, se preguntarán o dirán, o sea, si tienes una ciclovía al lado, ¿qué haces circulando por este tipo de vías, compartiéndolo con los autos privados, con el transporte público? Entonces, aquí va la reflexión de siempre hay que preguntar un por qué, ¿no? Probablemente al lado de esta vía hay una ciclovía, pero si no la está usando, no necesariamente es porque el ciclista tenga del todo la responsabilidad de por qué no está usando la ciclovía de lado. Como decía, podemos encontrarnos con problemas de que quizás no está bien diseñada o que se encuentra con algunos baches o el pavimento está deteriorado o un sinfín de razones, ¿no? Entonces, pero para irnos un poco más allá de Lima, porque esto es una de los temas que siempre hemos escuchado, que es sobre solamente sucede aquí o porque somos un país sudamericano, pero ya les comento que esto sucede en muchas ciudades del mundo. En el curso que les comentaba que fui a Ámsterdam, compartí con 29 compañeros y éramos de 20 nacionalidades y todos tenían esta misma inquietud de cómo planificar una ciudad ciclista, si ya teníamos unos manuales, si ya conocemos cuál son las medidas y sin embargo no se llega a promover más uso de la bicicleta, y que también sucede que tenemos ciclistas pero no lo usan, como es este ejemplo, ¿no? Entonces, que el diseño de esta ciclovía o este ciclosenda, ciclocarril, está compartiendo con el auto privado, sin embargo, el ciclista va por la vereda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Esta es otra imagen, por ejemplo, de otro intento que se dio en la época también, en el periodo de pandemia, que esto fue en Australia. Entonces, también hubo esta promoción para poder implementar ciclovías, pero teníamos este intento de ciclovía, ¿no? De parte del gobierno local. Entonces, bueno, puede imaginarse que esta ciclovía o ciclocarril no podrá medir unos 30, 40 centímetros. Entonces, y lo primero que te preguntas es, ¿para quién ha sido diseñado esta ciclovía, ¿no? O bueno, y también por quiénes han sido diseñados esta ciclovía, y definitivamente por alguien que no usa una bicicleta. Entonces, lo que se tiene que preguntar es, ¿para qué? O diseñados para quién, para qué tipos de usuarios, ¿no? Quizás para un ciclista con este tipo de bicicleta, o para quienes realmente creen que va a pasar por esa ciclovía, ¿no? Por otro lado, tenemos también aquí estos proyectos que alguna vez vimos, si no me equivoco, antes de pandemia, de estas ciclovías express de alta seguridad. Y también esta propuesta que era de toda la avenida Paseo de la República en la Vía Expresa. Entonces sí, es también preguntarse de nuevo, diseñado por quiénes y para quiénes son estas ciclovías. Entonces, definitivamente, si esta ciclovía express, ¿quién lo utilizaría, no? Por eso preguntamos, siempre hay retrocederes, por quiénes están diseñadas estas ciclovías y para quiénes. Definitivamente esta ciclovía, que es de alta seguridad, porque o sea, más allá de hablar de que está segregado de los vehículos motorizados, también
probablemente nadie nos va a robar una bicicleta ahí, porque lo más probable es que los amigos del ajeno tampoco se atrevan a subir a esas zonas, ¿no? Entonces, y luego esto, si bien es un intento por hacer una red de ciclovía amplia, no conecta con los principales calles o destinos, y lo que se pretende aquí es quizás tener más de 3 kilómetros o más de 7 kilómetros de ciclovías, y también volverse a preguntar para quiénes estamos diseñando esto, ¿no? Ya para expertos, y eso es lo que buscamos, o estamos buscando invitar a más usuarios, y si estamos invitando a más usuarios, ¿serían ellos los que utilizarían este tipo de ciclovías? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Qué buscamos y qué tipo de ciudad es la que queremos? Entonces, antes de pensar en qué tipo de ciclovía, si es segregada o no, o el ancho, si alguno de ustedes está interesado en planificar ciudades ciclistas, en convertirse en un especialista en movilidad urbana enfocado, en promover el uso de la bicicleta, lo más importante es construir tu visión de ciudad. Entonces, y no solamente irnos a cómo diseñar o cuáles serían los criterios para diseñar una ciclovía. Entonces, es para quienes debemos de diseñar, como por ejemplo para estas personas, usuarios más vulnerables, ¿no? Como por ejemplo, ella es Marta, que viaja con su hija, esto es en el distrito de Surquillo. Por ejemplo, también diseñar para, por ejemplo, para Rolando, y que incluso diseñar para personas que no es necesario que estén usando este tipo de chalecos, ¿no? Que tengan la advertencia de cuidado, no atropelle a Rolando. Y, por ejemplo, también a quienes quisiéramos favorecer. En este caso, esta es una imagen de Ámsterdam, en el que se usan mucho las cargo bikes para poder trasladar a los niños, a las niñas, entonces, incluso también se ha visto muchísimo el traslado de personas mayores. Entonces, tampoco no nos olvidemos de que también podemos pensar en diseñar estas ciclovías en estas personas que son, por ejemplo, los panaderos y las personas que usan ya ese tipo de cargo bike, que son como el de Donofrio, ¿no? Entonces, volvemos a hacernos la pregunta, ¿para quiénes más debemos de diseñar? Las imágenes anteriores ya son personas que ya usan la bicicleta. Entonces, el momento de construir nuestra visión es pensar o es ir más allá de, aparte de construir ciclovías, es pensar no solamente en las personas que ya usan la bicicleta, ¿no? Sino pensar en que tenemos que promover el uso de la bicicleta y pensar en nuevos usuarios. Entonces, hay un punto aquí que, por ejemplo, hay una estrategia que es el evitar, cambiar y mejorar, que de seguro muchos de ustedes lo conocen, que trata de conocer primero nuestros motivos de viaje, ¿no? Entonces, principalmente, y todos conocen también la pirámide de la movilidad, y que sabemos que debemos de ir por los modos más sostenibles, que es caminata, bicicleta y el transporte público. Entonces, si bien tú ya generas un viaje, lo más importante de eso es evitar o reducir esos viajes, ¿no? Entonces, desde hace 2 años o 3 años atrás, en otros países ya se hablaba sobre los trabajos remotos, los trabajos en modo virtual, para justamente evitar estos tipos de viajes, porque recordemos que nosotros tenemos un acuerdo, un tratado de París, que tenemos todas, bueno, como país tenemos el compromiso de reducir nuestros viajes, de reducir la contaminación. Entonces, una de estas estrategias era el evitar o reducir los viajes, ¿no? Pero sin embargo, si no puedes reducir o evitar estos viajes, el propósito es cambiar estos modos actuales que tú ya estás utilizando. Entonces,
de esto es cambiar por el modo de la bicicleta o el otro modo que es sostenible, que es el transporte público. Y luego también es el mejorar, ¿no? Si ya estás utilizando el transporte público, es la forma en cómo se debería mejorar la tecnología, ¿no? Entonces, pongo esta imagen aquí que es de la avenida Javier Prado, es una imagen que hice más o menos en el año 2013 y que seguramente si lo dijera que esto es del 2021 me creerían porque la situación es la misma. Esta la tomé desde el Westin. Entonces, la pongo porque si bien desde nuestras manos, por así decirlo, no está el cambiar o mejorar el transporte público, porque esto ya va más allá de como sociedad civil, lo que sí podemos es cambiar nuestros modos de desplazamiento, ¿no? Entonces, y esta imagen me recordaba también a algo que llevé un curso de Smart Cities en la Universidad Politécnica de Cataluña, que comprendí que realmente no necesitamos tanto de ciudades inteligentes, sino más de ciudadanos inteligentes. Entonces, nosotros tenemos un problema que es que estamos utilizando el auto privado. Entonces, una de las soluciones que se ve y que se está empezando a ver mucho en estas ciudades es los vehículos eléctricos. Entonces, pero eso no soluciona el problema actual, porque lo que realmente estás haciendo es tratar de tapar ese problema, porque si realmente nos enfocáramos a resolver el problema, no estaríamos buscando otra alternativa u otra tecnología para estos vehículos, ¿no? Entonces, al contrario, sería buscar de qué forma todas las personas cambiarían su modo de desplazamiento, ¿no? Que sería en este caso el de la bicicleta. Entonces, si nos seguimos a ese criterio de que tendríamos que mejorar las tecnologías, prácticamente el problema no se estaría resuelto, ¿no? Porque tendríamos el mismo flujo y el mismo problema de congestión. Entonces, aquí hay un punto de que, para compartir con ustedes, que el propósito de un especialista en movilidad urbana sostenible no es construir ciclovías. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué no es nuestro propósito construir ciclovías? Nuestro propósito va más allá. Si bien en la presentación anterior estuve escuchando muchas de las preguntas, incluso en la presentación de ayer, y es que una de las preguntas muy comunes es preguntar directamente cuál es el cambio o cuál es la solución. Entonces, van a existir muchas soluciones, todas las ciudades son diferentes y lo más probable es que ningún especialista te va a decir exactamente cuál es la solución exacta para cada tipo de ciudad, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar aquí son unas calles de Trujillo y de Cajamarca. Entonces, yo mencionaba anteriormente de que el propósito de los especialistas en movilidad y los próximos especialistas es que deben tener claro de que el propósito no es construir ciclovías. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es ver más allá de una construcción de una ciclovía, porque tenemos estas ciudades, por ejemplo, y es donde pongo ahí una ciclovía en calles que, por ejemplo, están de 12 metros, como pongo una ciclovía o un ciclocarril en estas calles de Cajamarca, que es lo que va a hacer Promovilidad para decirle a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, de Trujillo, de Chiclayo, que hagan estas ciclovías. Entonces, no todos pueden hacer estos proyectos de ciclovías. ¿Por qué? Porque simplemente las calles no se pueden acondicionar a eso. Entonces, ¿por qué digo de que no es el propósito? Porque esto tiene que ir más allá, que es de construir ciudades ciclo inclusivas. ¿Para qué? Para que aquel ciclista o aquellas personas que ya quieren cambiar su modo de desplazamiento puedan moverse libremente por este tipo de calles o por este tipo de calles, que son reducidas y que permitan que podamos viajar seguros y que ningún usuario motorizado nos pueda
nos pueda afectar en nuestros desplazamientos, ¿no? Entonces, por eso decía que nuestro propósito es construir ciudades cicloinclusivas. Entonces, el de construir ciudades o redes cicloinclusivas, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, quiero ir sobre la Constitución Política del Perú, que habla sobre los derechos fundamentales de la persona. Entonces, en el artículo 2 menciona sobre los derechos fundamentales de la persona, que es que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Ahora les pregunto a ustedes, ¿gozan de este derecho cuando salen de casa, cuando se van al trabajo o o un domingo cuando llegan a ir a un espacio público? ¿Disfrutan de esto? Entonces, ¿cómo aseguramos nosotros de que este derecho fundamental para las personas que aplican todos los aspectos, incluso en la forma en cómo nos movilizamos y en las calles, ¿cómo aseguramos esto? Simple, a través de estas calles pacíficas y calles amigables, o también las conocidas zonas 30. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas calles sean pacíficas o tengamos zonas 30? En principio, si bien no podemos generar una red completa de calles locales, que todas sean pacíficas, que sean zonas 30, tenemos las opciones de construir las redes de ciclistas ya para vías metropolitanas, arteriales, incluso para vías expresas. Entonces, porque claro, es complicado en esos casos reducir la velocidad a velocidades a 30 kilómetros por hora, porque cumplen otra función adicional, ¿no? Entonces, existen dos métodos para la planificación de las redes cicloinclusivas. Una de ellas es el modelo de demanda de viajes de la ciudad, que pues comprende, para todos los que conocen sobre el modelo de demanda de viajes, se genera a través de un modelo de 4 etapas. Entonces, y esto se hace a través de, bueno, esta construcción del modelo se hace también a través de información base, que es encuestas de preferencias declaradas, encuestas de origen-destino, hacer un inventario también de la red, hacer conteos vehiculares, y luego ahí conocer la matriz de origen-destino. Entonces, y de ahí se sabe cuál va a ser la demanda, cuántas rutas necesita, por ejemplo, la ciudad para el transporte público. Pero esto, más que nada, se aplica para el transporte público, como decía, si bien nosotros podemos tener un escenario o tener luces de cómo se mueve la ciudad, también nos ayuda a la planificación de una red cicloviaria. Pero no es tan sencillo como conocer o definir rutas de un transporte público. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros diseñar unas rutas para el transporte público, o cómo saber cómo se mueven los vehículos motorizados, es muy sencillo, a diferencia del ciclista, porque al momento de nosotros de construir una red, nosotros ya ponemos qué sentido de circulación o los carriles que puede tener esta red, y simplemente si quieres llegar de un origen a un destino, pues el transporte público, el auto sabrá cuáles son mis oportunidades de ir a esta zona, ¿no? Porque tienen ya un sentido. Sin embargo, para el ciclista es diferente, porque existen otros criterios que a diferencia del transporte público, no los va a tomar. Entonces, este es uno de los modelos de demanda de viajes, como les mencionaba, que ayuda y permite construir una red. Sin embargo, no es de todo certero, porque como le decía, el ciclista no le va a importar si ya cuenta con una ciclovía y si no va a tener otros factores, otros criterios para poder elegir una ruta, que es primero que sea confortable y que, bueno, que ya lo veremos más adelante, pero que no es tan sencillo poder definir con un modelo de demanda de viajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción para conocer, bueno, para poder crear una red?
es a través del método de adaptación del tramado vial, y que es súper sencillo, y que muchas de las ciudades hace muchísimos años, y que incluso Ámsterdam y otras ciudades de Países Bajos lo aplicó. Porque no todas las ciudades tienen esta información, incluso que en el país, no todas las ciudades cuentan con un modelo de demanda de viajes, y si lo tienen no está actualizado, no es sencillo hacer las encuestas y aparte es muy costoso. Entonces, ¿qué hago si yo soy de un municipio provincial o distrital y quiero contar con una red de ciclovías? Porque soy consciente de que quiero tener un cambio en mi ciudad, pero no cuento con los recursos para hacer este modelo de demanda de viajes. Entonces, lo que se aplica es este método de adaptación del tramado vial, y que es muy sencillo, y que pueden aplicarlo todos ustedes si es que quisieran diseñar dentro de su distrito. Entonces, es primero tener este mapa, en el que puede ser con el Google Maps, o si no se cuenta con esta información del Google Maps, se puede hacer con el apoyo de, bueno, tener un mapa de la ciudad, y con un equipo multidisciplinario es identificar todos los lugares o los centros atractores más importantes, ¿no? Como los hoteles, los restaurantes, todos los centros atractores principales, como bueno, atractores de viaje, ¿no? Como los hospitales que mencionaba, los municipios, centros comerciales, todas las concentraciones de empleo, las instituciones también educativas, y también los paraderos de transporte público, y en ciudades más grandes pues serían las estaciones de los metros, de BRT, y entre otros, ¿no? Entonces es reconocer todos estos puntos importantes de la ciudad, para así más o menos conocer cuáles son los principales destinos de viaje, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, eso es como el primer paso, y el segundo paso es convertir estas líneas de preferencia en rutas. Entonces, si ya reconocemos que aquí tengo un hospital, o que tengo un centro comercial, universidades, centros educativos, pasos o transferencias importantes aquí como paraderos de transporte público, es hacer una red teórica. ¿Por qué le decimos teórica? Porque todavía vamos a definir una primera red de cómo serían los desplazamientos y la conexión entre estos nodos importantes. Entonces se crea estos trazos en primer lugar, y sería una red teórica. Entonces, y luego, bueno, pues hay unos criterios también para el tema del diseño ya de la infraestructura respecto a cuántos ciclistas podrían ir. Y cómo puedo calcular esto si es que no tengo información. También es de forma como un sondeo, es preguntar a cada una de las instituciones cuánto es el aforo, ¿no? Para poder también tener una aproximación de cuánto es lo que atrae cada una de los centros atractores. Entonces, para la planificación de ciudades se necesita un enfoque interdisciplinario. Como mencionaba en el primer paso de la construcción de esta red de ciclovías, es la parte del estudio de tráfico, de tránsito, toda la parte de ingeniería, es solamente una parte de la planificación de las ciudades ciclistas. Esto es importante reconocer, porque no solamente se trata del diseño de las ciclovías, sino también es entender cuáles son los comportamientos de las personas, entender cuáles son las inquietudes culturales también. Entonces es importante de que no solamente en la planificación de las ciudades ciclistas estén involucrados ingenieros o arquitectos, sino también urbanistas, sociólogos, que pueden comprender cómo es que se mueve cada una de las personas en las ciudades, y que quizás para algunas ciudades lo más importante es mi seguridad o la iluminación, y para otros no es tan importante la seguridad ni la iluminación. Y por otros lados, por ejemplo, comprender el clima, ¿no? Que muchas veces se dice que no se puede hacer ciclovías o no se puede promover el uso de la bicicleta en ciudades porque llueve o hay nieve, ¿no? Pero luego ya les mostraré que no necesariamente es cierto. Entonces,
Cuando ya tenemos una red teórica de cómo podría funcionar esta red, se aplica estos 5 principios para el diseño de la red de ciclovías. Estos 5 principios se basa en que estas ciclovías deberían ser directas, que es lo más seguro que ustedes ya lo habrán visto. Este es el mapa de la red de ciclovías actuales y como podrían ver, no todas son directas y tampoco están conectadas. Entonces, ¿cuál es ese proceso? El primer proceso para poder nosotros crear una red de ciclovías desde la red teórica es poder enlazar y conectar, por ejemplo, que sean rutas directas, ¿no? Entonces, que sean trayectos que puedan optimizarse tanto en distancia y también en tiempos de viaje. El otro es el que sea una red coherente. ¿A qué nos referimos con una red coherente? Por ejemplo, existe una ciclovía en una de las ciudades del norte del país que cuenta con, si no me equivoco, algo de 7 kilómetros de ciclovía y que fue inaugurado hace como 3 años atrás, pero que conectaban 2 universidades. Entonces, lo mismo es preguntarse, ¿no? ¿Para qué tipos de usuarios estamos construyendo estas ciclovías? Entonces, lo más probable es que cuando se construyó esta ciclovía, lo primero que se pensó fue en la infraestructura y en el espacio. Sin embargo, no se pensó para quiénes estamos construyendo estas ciclovías, ¿no? Que es lo más probable, no sé si hay personas que estén estudiando en 2 universidades y que les va a facilitar conectarse entre esas 2 o que tienen amigos en otras universidades. Entonces, el momento de ser coherente es que estas conexiones sean coherentes para poder facilitar el uso de estas ciclovías, ¿no? Y que también tengan conexión con las principales estaciones de transporte público. Y que también esto está orientado, o mejor dicho, anexado a la estrategia del desarrollo orientado al transporte, ¿no? Que eso, bueno, es otro tema. Entonces, y el otro principio es que estas ciclovías tienen que ser seguras para evitar, como dice aquí, evitar accidentes, separar tipos de vehículos que estén segregados del vehículo motorizado, que permitan reducir también la velocidad en puntos de conflicto. ¿Y por qué este principio aclara de que tiene que ser segura? Porque mucho sucede en ciudades de este país que construyen ciclovías, pero los construyen en algunas zonas donde, por ejemplo, nadie lo va a utilizar porque es insegura, porque no es iluminada. Entonces, el dato ahí grave es que para los que toman decisión en los gobiernos municipales o locales es, bueno, hemos puesto una ciclovía y no funciona porque no la están usando, entonces ya no van a construir más ciclovías, ¿no? Entonces el problema es que realmente no ha sido muy bien diseñado. Entonces es justamente preguntarse siempre para qué tipos de usuarios estamos diseñando estas ciclovías, ¿no? Otro principio es que también estas ciclovías deben ser cómodas, porque cómodas para todo el trayecto, y lo mismo es preguntarse de nuevo para qué tipos de usuarios estamos diseñando estas ciclovías. Si implementan unas ciclovías de un ancho de 1 metro, pues simplemente no vas a atraer a más usuarios, ¿no? Porque lo que no va a facilitar es que niños se puedan desplazar o personas que tengan unas bicicletas o las tricargo u otro tipo de vehículos no van a pasar por ahí. Incluso personas que puedan estar en condiciones físicas aparentemente bien, existen otros problemas internos que, como es la ansiedad o problemas en el que, por ejemplo, hayan tenido choques o accidentes frontales. Entonces, si tú diseñas una ciclovía con un ancho muy angosto, lo más probable es que no van a usar esta ciclovía, ¿no? Entonces, esto por el tema del diseño de infraestructura y sobre el pavimento también, que es muy importante que tengan un buen mantenimiento, ¿no? Y que también es uno de los problemas que se ve muchísimo, es construir estas ciclovías, pero que te dan el espacio, pero no dan un buen mantenimiento. Entonces,
Y el otro punto, el otro principio de este diseño de infraestructura ciclista es que también sea atractiva, ¿no? Y al momento de decir que sea atractiva es que tanto los peatones como los ciclistas vamos a buscar circular o ir por las rutas que nos parezcan más agradables. Entonces, si construyes una ciclovía donde hay una zona que no está iluminada, no solamente encuentras zonas residenciales, viviendas, lo más probable es que el flujo no sea el mismo si diseñas una ciclovía en una zona en la que hay más comercio, en el que puedes encontrar más vegetación, o algún otro tipo de centro tractor que sea también atractivo para ellos, ¿no? Entonces, aparte de esos principios de diseño, como mencionaba, primero todo esto es en base al método de la adaptación de la trazavía, ¿no? Cuando no contamos con un modelo de demanda de viajes para poder diseñar una red. Entonces, es hacer esta red teórica, luego aplicarle los principios de diseño de infraestructura ciclista, para que luego tengamos esta red de ciclovías. Pero ahora, ¿qué más necesitamos para que realmente las personas puedan utilizar las ciclovías e invitar a más usuarios a que usen la bicicleta? Entonces, en principio, esto más como data es siempre tratar de hacer encuestas para hallar los nuevos potenciales ciclistas, no a los ciclistas. Bueno, sí es necesario hacer encuestas a todos los usuarios, sin embargo, es más importante conocer cuáles van a ser los potenciales ciclistas, porque el diseño de tu infraestructura ciclista tiene que estar pensado en ellos. ¿Por qué es pensarlo así? Porque con personas que ya usan la bicicleta, probablemente no es necesario dar muchas vueltas sobre dónde poner una ciclovía, porque ya estos usuarios ya usan la bicicleta. Entonces, para ellos probablemente, si yo ya no cuento con recursos, si fuera una municipalidad, si no cuento con recursos para implementar una ciclovía, la solución ahí es, y tengo, bueno, pocos recursos, es implementación de cicloparqueaderos o algunas cicloestaciones de herramientas para que estos usuarios que ya usan la bicicleta sin contar ciclovías puedan seguir usándolo, y es necesario darle estas medidas adicionales o plus para que sigan usándolo y no lo dejen de usar, ¿no? Entonces, como mencionaba, encuestas para hallar al potencial ciclista, más allá de conocer su origen, destino, es conocer qué aspectos o condiciones consideran estos usuarios para que puedan cambiar de forma parcial o completamente su modo de transporte. Entonces, porque a través de esto puedes conocer qué facilidades les podrías dar a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bien, ¿qué otras estrategias o acciones debemos tomar en cuenta? Desde los gobiernos locales o provinciales, existe este método o acción, el que yo le llamo la estrategia con vigilantes naturales, que es ubicar los estacionamientos para bicicletas, los cicloparqueaderos, en zonas en las que existe comercio, como en el caso de esta fotografía, o aliarnos con estos módulos de periódicos, de venta ambulatoria, de golosinas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder tener los recursos para implementar unos cicloparqueaderos vigilados, o que una persona esté las 21 horas o 24 horas vigilando nuestra bicicleta. Entonces, una de las estrategias más cómodas o de bajo costo es que estos cicloparqueaderos se ubiquen en estos centros de mayor comercio, y que, por ejemplo, actúan como vigilantes naturales, ¿no? Entonces, por otro lado, también que puede ser una iniciativa desde los gobiernos locales o provinciales, y también incluso con empresas privadas, es este tipo de elementos que facilitan al ciclista en su recorrido, como es este apoyo en los cruces, o esto de aquí, que es unos tachos que, si bien ya es una exquisitez, es
está orientado para los ciclistas, por eso tiene ese ángulo. Entonces, y luego desde las empresas privadas, en este caso, esta es una fotografía del cicloparqueadero de Larcomar, que desde las empresas privadas pueden hacer estos cicloparqueaderos, y que ya muchos centros comerciales lo han estado haciendo. Y por las empresas de logística urbana es utilizar estos cargo bikes, ¿no? Entonces, esta es una de las estrategias que también deberían ir pensando sobre todo para las zonas que son como por ejemplo centros históricos, en el que no se quiere dañar ya más con camiones todas estas zonas residenciales. Entonces existe esta estrategia de que ellos puedan ser el último, no exactamente la última milla, pero que puedan abastecer a estas tiendas principales a través de las cargo bikes, ¿no? Entonces, además de esto, ¿qué otras empresas privadas pueden hacer y que tienen un alto flujo de personal? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque si bien no solamente es responsabilidad de las municipalidades en construir ciudades ciclistas o construir ciclovías, también existe una responsabilidad adicional de las empresas que atraen mucho personal, que tenemos muchas empresas que, por ejemplo, traen 200 empleados, 500 empleados, 1000 empleados, y que ellos son unos generadores de viaje. Entonces ellos también tienen la responsabilidad de que el modo de viaje que están utilizando sus trabajadores debe ser de forma sostenible. Entonces estas empresas deberían de contar como planes de movilidad urbana sostenible corporativas, y también dar facilidades a sus trabajadores como parqueaderos de bicicletas, duchas, incentivos para que puedan cambiar parcial o totalmente el modo en cómo se trasladan, ¿no? Entonces, todos deberían de estar involucrados en el cambio modal. Bien, entonces, si bien ya he comentado qué acciones podrían complementar tanto las empresas privadas o los municipios, y a lo largo de estos 2 días que las ponencias sobre la movilidad sostenible y algunos proyectos, si bien son muchos proyectos interesantes, ideas importantes, y que existen muchos proyectos, como por ejemplo de cambiar la movilidad urbana sostenible, no va a hacerse realidad si es que no existe un cambio dentro de la misma municipalidad en la planificación de las ciudades. Y ahora especifico por qué. Existen estos planes, por ejemplo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es construir una red de ciclovías, pero en realidad lo que están haciendo es acondicionar por el momento ciclovías emergentes, ¿no? Bueno, ni siquiera son ciclovías, sino ciclocarriles. Y también, por su parte, está la Autoridad de Transporte Urbano, que también promete tendrán 301 kilómetros de vías conectadas. Y también en su intento de planificación y de hacer esta propuesta, también tenemos las propuestas del Banco Mundial, y que incluso también podemos contar con otras empresas que tratan de diseñar este sinfín de ciclovías. Pero nada se va a poder ser realidad si es que esto no está dentro de nuestra planificación de Lima Metropolitana o de la Provincia Constitucional del Callao. Y me refiero al sistema vial metropolitano. Entonces, mientras que todas esas ideas o intentos buenísimos de contar con una ciudad cicloinclusiva o tener ciclovías, no se va a poder lograr si es que en nuestro plan de desarrollo metropolitano o en nuestros planes de desarrollo urbano no comparten ese enfoque. Entonces, lo más importante es que todos esos deseos de construir una ciclovía se encuentren dentro de las secciones viales del sistema vial metropolitano.
en esta fase quiero compartir con ustedes sobre mi experiencia en el Plan de Desarrollo Metropolitano de la Provincia Constitucional del Callao, en el que fui especialista de movilidad urbana, y que tenía muy en claro sobre este importante paso que debe contar un plan de desarrollo metropolitano. Y es justamente conocer las calles y también conocer cómo es el comportamiento de la provincia constitucional del Callao. Desde ya tenía, como decía, muy en claro que no basta en el que tengamos todo el conocimiento teórico de cómo es el diseño de una ciclovía y todo, si es que esto no está plasmado en el sistema vial metropolitano. Entonces hicimos un trabajo bastante amplio y arduo de poder medir todas estas calles y también tanto las vías metropolitanas, bueno, principalmente las vías metropolitanas porque es un plan de desarrollo metropolitano, y para poder comprender cómo están distribuidas estas calles. Entonces lo que encontramos fue lo siguiente: de todas las secciones viales que nosotros llegamos a medir, las actuales, encontrábamos que el 48% de estas vías estaban destinadas para los vehículos motorizados. Contábamos que el 24% estaban destinadas para los jardines, separadores, y es algo muy importante también aquí, a diferencia comparando, por ejemplo, con Lima Metropolitana, es que teníamos un buen espacio dedicado para el separador central o para jardines, y que también lo encontrábamos como una oportunidad. Y luego encontrábamos de que el 13% pues estaba destinada para los peatones. No encontramos veredas que pasen más de los 2 metros. Entonces eran de 1,80 m, 1,50 m, y a la vez estas veredas compartían el mobiliario urbano y los postes. Entonces el ancho efectivo se reducía prácticamente a 1 metro o a veces hasta 80 centímetros, ¿no? Entonces, y si estas calles también contaban con estacionamientos, pues se les destinaba también un espacio que sería representado por el 9%, y el 6% para las ciclovías, y en el que también encontrábamos que eran de 1 metro, 1,20 m, y que, bueno, más allá de la calidad de esta infraestructura, al menos se contaba con un espacio, ¿no? Entonces, esto fue nuestro primer diagnóstico para saber cómo están nuestras calles y cómo están distribuidas, y si nuestro enfoque, nuestra visión de ciudad para Callao era cambiar esta ciudad, era hacer este primer paso. Entonces, más allá del sistema de movilidad, nosotros construimos una red de ciclovías, una red de transporte logístico, transporte público también, y todo eso sumado, todas estas redes, llegó a permitir de que nosotros podamos construir un nuevo sistema vial metropolitano actualizado, y a la vez hacer un cambio de las secciones viales. Entonces, bueno, como saben, toda la red de ciclovías o toda la red de transporte tiene que obedecer a cómo son los movimientos de las centralidades. En este caso, uno de los principales aquí, en el que también, por ejemplo, habilitamos una de las vías que le hemos llamado la Avenida Costa Azul, y que también se ha propuesto una red de ciclovías. Y como les mencionaba, teniendo esta red de ciclovías que obedece a la conexión de centralidades, a la conexión de toda la red de transporte público con las principales transferencias y las estaciones de transporte público, creamos toda esta red de ciclovías, y también se actualizó el sistema vial metropolitano y actualizamos todas las secciones viales, en el que añadimos las ciclovías, pero antes de insertar ciclovías y obedeciendo al pirámide de la movilidad, nuestro primer paso para el nuevo diseño de las ciclovías, perdón, de las secciones viales, fue empezar dando espacio a los peatones. Es decir, que lo primero que nosotros construimos en las secciones viales fue ya separar un espacio para los peatones. Entonces, una de nuestras primeras estrategias fue que todas las veredas
en las vías metropolitanas, sean vías expresas, arteriales, y en algunos casos en las colectoras, todas tenían que ser mayor a 3 metros, separado del mobiliario urbano, es decir, que estos 3 metros realmente sean de un ancho efectivo para los peatones, ¿no? Entonces, y aparte era el espacio para el mobiliario urbano, y luego, obedeciendo también como la pirámide de movilidad, en segundo lugar fue el espacio para los ciclistas. Entonces, en muchos de las secciones viales en estas vías, lo que pusimos fue es de 2 metros todas las ciclovías, y como podrán observar, no bidireccionales, sino unidireccionales, y luego un espacio separado del vehículo motorizado. Entonces, ahora, si bien este plan de desarrollo metropolitano está hacia el 2040, nosotros nos atrevimos a hacer este cambio porque ya deberíamos empezar con este diseño de las ciclovías en el que faciliten a los usuarios de la bicicleta y de los peatones, y reducir sobre todo los tiempos de viaje, ¿no? Entonces, otro punto importante sobre el diseño de las ciclovías es que, en primer lugar, deben de diseñar estas ciclovías en los laterales, ¿no? Si bien existe muchos conflictos al momento de diseñar esto, porque por las entradas de los estacionamientos y por las paradas también del transporte público, eso es algo que deberíamos acondicionar recién, ¿no? Cuando si se tratara de un plan de desarrollo urbano quizás de hasta 10 años, o medidas inmediatas de ahora, porque todavía no está la ciudad, bueno, no la ciudad, sino los ciudadanos, no estamos preparados para estos tipos de cambios tan radicales, ¿no? Y que se piensa todavía en el que el ciclista o la ciclovía se está robando espacio a los vehículos motorizados. Entonces, estas secciones viales del Plan de Desarrollo Metropolitano de Callao tiene esa visión ya que contempla dando prioridad a los peatones y dando prioridad a los ciclistas. Bien, entonces, parte del documento que también los invito a revisar, que ha estado en consulta pública y es una versión que esperemos que se pueda ya aprobar. Parte del documento no solamente se basó en hacer estos cambios de secciones viales, sino también en pensar en las secciones viales de las vías locales y también de algunas colectoras que tienen un menor ancho, que es ya pensar en las zonas 30. Entonces, parte del documento también ofrece esas estrategias de convertir en una ciudad cicloinclusiva, en el que tanto el peatón como el ciclista pueda ir por calles de forma segura, ¿no? Entonces, existe una serie de estrategias, y una de esas también era sobre incluir los cicloparqueaderos. También hicimos una propuesta de muchos puntos de cicloparqueaderos. Sin embargo, estos cicloparqueaderos no se limitan, o sea, pueden crearse más, no son limitativos. Entonces, y aparte porque nosotros solamente nos basamos en las vías metropolitanas, pero dejamos una serie de estrategias para aplicarlas también a nivel local, ¿no? Entonces, volviendo a cómo planifico una ciudad ciclista, es súper sencillo. Como habrán visto, no hemos tocado sobre los criterios de cómo sería una infraestructura, o no hemos tocado pavimentos, porque en realidad ese es un paso posterior, y que realmente ustedes tienen acceso a los manuales y a ciclovías, o sea, para el diseño de la construcción de ciclovías. Porque, como les decía, lo más importante es pensar en qué usuarios queremos favorecer para esa planificación de ciudades ciclistas, ¿no? Entonces, es pensar en los usuarios potenciales, no solamente basarnos en los usuarios que ya usan la bicicleta, porque a ellos ya no les tienes que convencer que usen la bicicleta. Lo que sí tienes que hacer es mantenerlos. Entonces, y es como mencioné antes, en brindarles cicloparqueaderos, estaciones de herramientas, pero este objetivo va más allá. Nuestra visión debe ser más allá de pensar en los usuarios potenciales, con el fin de crear una nueva infraestructura.
Lo segundo es diseñar calles pacíficas, ¿no? Que eso es lo más importante. Como mencionaba, no de nada sirve si nosotros estamos haciendo planes o proyectos, si realmente esto no se va a ir representado en el sistema vial metropolitano. Y en este punto es importante que ustedes como ciudadanos, si no están involucrados dentro de las municipalidades, no trabajan en los gobiernos locales o provinciales, y que sean más como un actor desde parte de la sociedad civil, es exigir de que la planificación de las ciudades tiene que ya incluirse en las secciones viales estas ciclovías. Entonces, y ahora hay algo que también recuerdo de muchas ciudades o de muchas personas que están trabajando en muchos municipios, que siempre salen con el discurso de que la ciudad no está planificada o que Lima no está planificada para esto, y entonces en realidad las ciudades siempre han sido planificadas. Pueden entrar al Instituto Metropolitano de Planificación un sinfín de proyectos o documentos de la planificación de Lima hasta el 2020, bueno, se está realizando uno al 2040, o ya se realizó y ahora se están haciendo unos estudios complementarios para el 2030. Entonces, sí están planificadas. Sin embargo, bueno, quizás no del todo bien, pero realmente las ciudades están siendo planificadas por las inmobiliarias o por intereses políticos ajenos a lo que nosotros estamos buscando como ciudadanos. Entonces, uno de los principales componentes de la planificación de las ciudades es el sistema vial metropolitano, y bueno, hay otro también que es la zonificación. Pero en el tema de transporte es importante de que se exija que esos nuevos sistemas viales metropolitanos obedezcan a realmente nuestras necesidades, y que, como dije otra vez, que estén las ciclovías, ¿no? Y lo tercero, que es muy importante también, es el activismo, el movimiento y la presión de la sociedad civil, que ahora incluso es más sencillo porque tenemos las redes sociales y podemos hacer mayor ruido para que podamos construir ciudades ciclo-inclusivas. Entonces, ya finalizando, quería compartirles un poco sobre mi experiencia en la ciudad de Ámsterdam, y que también invito a que puedan ustedes postular en los siguientes años. Este curso fue, bueno, yo postulé en el 2018 y me aceptaron para luego estar en el 2019. Fue una participación para 30 estudiantes, fuimos de 20 nacionalidades, en el que mi interés fue para poder conocer cómo se planificaba una ciudad y cómo es que Ámsterdam llegó a ser Ámsterdam. Y uno de los puntos principales o la de la reflexión total fue que no se trata de que la ciudad ya está planificada, sino de que existió mucha presión de la sociedad civil para hacer este cambio radical de modo de transporte. Sumado a que también hubo la crisis del petróleo, entonces esto hizo de que también el primer ministro pues diga que hay que hacer un cambio del estilo de vida, ¿no? Y entonces, y eso es otro segundo punto que también es importante, también la visión de quien dirige la ciudad, ¿no? Si nuestro alcalde o nuestro presidente o el gobernador regional no comparte esa visión, pues entonces no vamos por buen camino, ¿no? Entonces, bueno, esto es hice un time-lapse en una de las vías importantes de Ámsterdam, en el centro, en el que hicimos un ejercicio de reconocer qué tipos de usuarios son los que circulan actualmente por ahí. ¿Para qué? Porque todavía se está pensando en mejorar las ciclovías. Y es que, por ejemplo, ahora ya se está pensando más en facilitar a las personas de tercera edad, ¿no? Entonces ahí se veía muchísimo personas de tercera edad que ya estaban usando unas bicicletas adaptadas para que ellos puedan ir, y que incluso también se estaba pensando en semáforos más especializados con sensores incluso para los usuarios más vulnerables, no para un ciclista normal, sino para las personas de movilidad reducida y también para los niños. Luego,
pues eso es un tipo de calle que es de zona 30 y como mencionaba, es muy importante conocer cuál es la visión para construir una ciudad ciclista. Si bien no hay espacio, quizás no hayan recursos para construir ciudades, construir vías con ciclovías, está esta estrategia que es la de, de zonas 30, ¿no? En el que el auto es el invitado y que tanto los peatones como los ciclistas puedan circular libremente, ¿no? Y luego, bueno, esa es una parte también de cómo es la señalización y que también te comunica y que es súper inclusivo porque no necesariamente tienes que conocer su idioma o muchas personas que quizás no son mudas y que, por ejemplo, no es necesario que tengas que comunicarte con otras personas para conocer la señalización. Eso es uno de los puntos también muy importantes en la planificación, que es la señalización y conocer que esta es una zona 30, que ya vas a encontrar un parqueo de bicicletas en hacia el lado derecho. Entonces, y ahora respecto al clima, si es un impedimento o no, tuve la oportunidad de apreciar también este escenario. Yo fui en verano, pero uno de los últimos días empezó a llover y entonces fue sorprendente de que a pesar de que estaba lloviendo, los ciclistas estaban usando porque ya estaban preparados y que incluso alguno de ellos ya usaba también una sombrilla y podía manejar así, ¿no? Entonces, el día de ayer, si no me equivoco, también uno de los exponentes compartió una experiencia sobre Utrecht, que esta es una estación de bicicletas que alberga más de 12.500 módulos para bicicletas, en el que también tuve la oportunidad de visitar. Y realmente es impresionante toda esta infraestructura que ya se va pensando para promover el uso de la bicicleta, ¿no? Y eso está siempre ligado al transporte público porque siempre va a ser intermodal. Esto es una de las señalizaciones también para conocer cuántos estacionamientos están disponibles y también hay otro espacio para las bicicletas que tienen, por ejemplo, estas canastas o para los que llevan los niños, ¿no? Entonces, esta es una de las bicicletas también que promueve el viaje intermodal y que espero que aquí, bueno, la ATU esté haciendo un trabajo similar que es la conexión o es para completar tus viajes del transporte público, ¿no? Que es el OEFITS, en el que puedes son bicicletas de préstamo que trabaja pues con la tarjeta que puedes usar tú en el metro, ¿no? Y te permite complementar tus viajes. Entonces, bueno, si quieres conocer más sobre esto, te invito a que puedas visitar a la página de la Universidad de Ámsterdam en la planificación de ciudades ciclistas para que puedas aplicar. Y también comentar, que no lo dije al principio, después de mi experiencia de la Universidad de Ámsterdam, soy colaboradora, bueno, como mentora del curso de Unraveling the Cycling City que se da a través de la plataforma Coursera. Y esto está en inglés, sin embargo, por la gran afluencia de muchos latinos, ya se trabajó los videos y hay muchos materiales en el que se puede encontrar en español. Entonces, es también para conocer cómo planificar una ciudad ciclista, cómo inició Ámsterdam y conocer todos esos factores importantes que hicieron este cambio para las ciudades. Entonces, todo lo que llevé en el curso también tiene mucho aquí en este curso de Coursera y que una vez al mes estamos haciendo algunas llamadas para poder conocer mucha gente de muchos países y también poder intercambiar experiencias y los principales problemas que abordan los ciudadanos y también los tomadores de decisiones, ¿no? Para poder compartir qué estrategias o problemas o cómo que han estado cambiando o qué es lo que ha resultado efectivo para algunas ciudades, ¿no? Y bueno, finalmente invitarlos a que puedan seguir a En Bici. Nosotros tenemos esta página web que es bueno, que en realidad no es un colectivo, es un proyecto en el que promueve la movilidad en bicicleta. Nosotros tenemos información
como por ejemplo el tema de la bicimemoria, que es para conocer los siniestros viales donde han estado involucrados los ciclistas, y también poder luego hacer una proximidad de esas intersecciones conflictivas para luego darles una solución, y también contar con esta plataforma de información que ustedes pueden contar. Existe mucha documentación sobre ciclovías, sobre ciudades ciclistas, y que tanto a nivel mundial, nacional y de la región, ¿no? Entonces, y bueno, ya formamos parte de todas las firmas que se une entre la lucha del cambio climático, y que también pueden ustedes participar si si tienen algún colectivo. Y pues, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, y estoy atenta para algunas preguntas. Agradecemos a la magíster Yasmín Quispe Guamán por su interesante conferencia. Y ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas. La primera pregunta ha sido realizada por Enrique Pérez. ¿Cuáles son las externalidades o dificultades que impiden tener una ciclovía confortable? Por ejemplo, respecto al clima o la topografía. Externalidades respecto bueno, o sea, externalidades hay cuando bueno, hay más problemas en el uso del auto y el transporte público, ¿no? Entonces, si la pregunta va por qué otros costos son los que involucran tener una ciudad en la que no nos favorece ni el clima ni la topografía, yo creo que más allá de pensar en costos de infraestructura es cambiar el modo de transporte que se debe pensar en qué se debe aplicar en cada una de las ciudades. Me refiero a la promoción de la bicicleta, ¿no? En esos casos en el que no se puede acceder ni se puede construir una ciclovía, es por eso que mencionaba que no es el foco no debe ir en la construcción de ciclovías, sino en el cambio de modo, y también en concientizar a los otros usuarios para que todos se puedan movilizar de forma segura, ¿no? Ok, ahora pasamos con la segunda pregunta. Esta ha sido realizada por Karina Nakamurakare. Ella nos cuenta que tuvo la oportunidad de ir a Ámsterdam y pudo notar que los ciclistas se comportaban como autos. Debido a que ellos ya ven la bicicleta como un medio de transporte, su modo de manejo se vuelve agresivo, tocando el timbre a los peatones y ocasionando accidentes. Ella imagina que a Perú, en un contexto donde la bicicleta se incluya como modo de transporte, los ciclistas podrían comportarse de la misma manera o peor. ¿Cómo se podría manejar la relación del ciclista con los distintos medios de transporte de manera que se pueda llegar a un modo de transporte seguro para todos, tanto para el ciclista como para el peatón? Uh-huh. Sí, toda la razón. En Ámsterdam, aparte de que, o sea, el comportamiento que es como un auto de parte de los ciclistas, es que incluso a veces uno puede llegar a pensar de que la pirámide de la movilidad ahí es inversa con el peatón y el ciclista, ¿no? Que primero están los ciclistas y luego los peatones. Entonces, ¿qué hace para que no suceda esto aquí? Lo que había mencionado antes sobre la importancia de los espacios en las calles, que es darle, en primer lugar, más espacio a los peatones, y en segundo lugar estaría los cruces seguros, que si bien estos ciclistas en las intersecciones principales a veces es complicado cruzar porque que hay más ciclistas que peatones, y que incluso los ciclistas no reducen la velocidad, ahí el trabajo es poder trabajar, bueno, hacer cruces más pensados en los peatones, como quizás dando prioridad al paso verde para los peatones, ¿no? Es algo que, por ejemplo, también se ha estado trabajando desde el Urban Cycling Institute en cómo cambiar este comportamiento. Entonces, si bien no se puede poner a alguien vigilante como fiscalización en estas intersecciones, o tampoco no se les puede pedir la reducción de velocidad de todos los ciclistas,
ahí la medida más extrema, o mejor dicho, la medida dura, que es a través de la infraestructura, es hacer estos cruces más seguros y que con estos tiempos de semáforo se dé prioridad de paso a los peatones para evitar así algo de conflicto, ¿no? Muy bien, ahora pasamos con la tercera pregunta. Esta fue realizada por Luis Vargas. ¿Cuál debería ser el rol del Instituto de Planificación de Lima? El rol desde el tema de transporte y movilidad es acondicionar todas las vías con esta nueva visión de ciudad, ¿no? Que todos hablamos de la movilidad urbana sostenible. Entonces, desde el Instituto Metropolitano de Planificación, es importante de que este sistema vial metropolitano, que incluso fue actualizado y presentado en este año en julio, si no me equivoco, debe obedecer a todos esos planes que se presentan, o todos esos proyectos que se presentan en el Plan de Desarrollo Metropolitano al 2040. ¿A qué me refiero con esto? De que si bien hay propuestas de una red de transporte y que se quiere incentivar el uso de la bicicleta, esto no se ve reflejado en el sistema vial metropolitano. Entonces, una de las primeras tareas que tiene que hacer el Instituto Metropolitano es que se modifiquen este sistema vial metropolitano, ¿no? Que ya cuenten tanto las vías expresas, arteriales o colectoras según la propuesta de la red, que se modifiquen estas secciones, incluyendo las ciclovías, ¿no? Sean laterales o en el separador central. La siguiente pregunta la realiza Oscar Huiza. En una avenida de buen tráfico de unos 4 kilómetros, ¿qué características deberán reunir para tener una ciclovía que incluso cruce una línea férrea? Su duda es sobre todo por la seguridad de los ciclistas. Independientemente de la extensión de la ciclovía, es importante cómo se distribuye todos estos elementos de una vía. ¿Qué quiere decir? Es todos esos elementos como las veredas, los espacios para los peatones y los espacios para los ciclistas y el espacio para el transporte público, que sean metros o los BRT. Entonces, asegurar de que estos tres usuarios se comporten de manera amigable y que no perjudique el uno al otro, es una buena distribución de las calles. Entonces, dándole espacio a cada uno de ellos, y es decir, al momento que yo presentaba esta nueva modificación de las secciones viales, no, por ejemplo, los peatones o las veredas no están inmediatamente unidos a la ciclovía. Siempre hay un espacio que era, por ejemplo, el tema del mobiliario urbano, porque está separado de los otros usuarios. Entonces, lo mismo tiene que ser con las ciclovías. No se trata de poner una ciclovía y luego inmediatamente el espacio para quizás los autos, o en este caso que preguntaba, del tren. Entonces, debe siempre haber algunos espacios de 2 o 3 metros para que se maneje de forma segura, ¿no? Esto si es que inmediatamente debe ser, porque ya se ha diseñado una ciclovía en esa vía que está pasando un tren. Sin embargo, mucho también depende de cuánto sea el ancho de la sección vial. Si se tiene unas buenas separaciones entre todos los usuarios, no habría ningún inconveniente en que estos puedan convivir, ¿no? Entendido. La siguiente pregunta la hace Fernando Ramírez. Así como en la fotografía de Ámsterdam que usted mostró, se Sí. puede observar otros vehículos que no son bicicletas y de mayor dimensionamiento no motorizados. ¿Estos nuevos transportes se deberían planificar para ser usados en la calle o limitar sus dimensiones a las ciclovías? Sí. En Ámsterdam también existen ese tipo de problemas de que, no sé si en el video también se apreció de que había una motocicleta motorizada. Y todavía existen estos problemas también de poder fiscalizarlos, ¿no? Pero ahora,
de que haya mayor capacidad porque había unas cargo bikes o unas especie, por ejemplo, de mototaxis, pero que son en bicicleta. La visión de Lima debe ir a eso, ¿no? A atraer más usuarios que no solamente sean ciclistas de ciclismo urbano, sino también de la logística. Por eso mencionaba también en mi presentación de que hay un compromiso que debe tener las empresas logísticas para evitar estos desplazamientos de los camiones o furgonetas y cambiarlos por este tipo de vehículo. Entonces, la respuesta es sí, Lima debería de diseñar estas ciclovías con tal ancho de que todos se puedan movilizar, en el que, por ejemplo, si yo quiero trasladar algún mueble, evitar tomar un taxi y poder quizás usar una cargo bike, quizás no sea mi propiedad o algún préstamo, pero tratar de diseñar estas ciclovías de un mayor ancho para atraer este tipo de usuarios, ¿no? Y no solamente de los desplazamientos personales, sino también de los desplazamientos de comercio, ¿no? Y que eso facilitaría también en la reducción de la contaminación. Ok, la última pregunta la realiza Rodrigo Córdoba. ¿Cuáles cree que fueron las razones por las que en la ampliación del metropolitano, un sistema BRT, no se contempló también la ampliación de la ciclovía de la Avenida Universitaria hasta Caraballo? Bien, si bien no he formado parte del equipo que ha diseñado este tema de la ampliación, sin embargo sí participé de otra ampliación que creo que no puedo mencionar, pero sí planificamos la ampliación de las ciclovías en esta avenida, pero yo creo que ahí es un problema de quién ha sido el responsable o el equipo responsable en diseñar estas vías, ¿no? Porque lo más probable es que no haya tenido bueno, esa visión de la vía en el que se tienen que atraer más ciclistas, ¿no? Creo yo de que no se tocó esa ciclovía de la avenida Universitaria porque se pensó en que ya se cuenta con una ciclovía y entonces no era necesario hacer una modificación. Entonces, es importante que todos los proyectos o bueno, los equipos consultores deben de tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Y que tengan esta visión de ciudad que permitan hacer estos nuevos diseños, ¿no? Y bueno, la Unión Universitaria es un eje que se puede convertir en un eje sostenible, que ya de por sí es un eje sostenible, ¿no? Pero claro, se tienen que hacer las modificaciones. No sabría decir cuál sería la razón. Tampoco es que no puedan modificar toda la sección vial porque es una vía metropolitana, entonces eh, al intervenir esta vía y que ya es responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creo que se podrían hacer estos cambios, ¿no? Bueno, y por otra segunda entrada, también es responsabilidad, pues, y espero que sea modificado posteriormente por el Instituto Metropolitano de Planificación. Ok, te agradecemos mucho, Yasmín, por las respuestas a las preguntas. Cerramos el bloque de la ronda de preguntas. Y bueno, continuamos con el final ya de esta ponencia. Queremos mostrar a la ponente el certificado que se le hace entrega por su participación el día de hoy, ya que ha sido muy gratificante, muy enriquecedor para los profesionales que hoy día la han podido presenciar.